Amén, amén, mi hermana. Bueno, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús, al Ministerio de Mujeres en las Manos de Dios. Reciban mi fraternal saludo en el nombre del Señor Jesucristo a esta hora de la mañana. Quiero compartir con ustedes un precioso pasaje de la palabra del Señor antes de dar inicio. Salmos, el capítulo 103, nos dice la Biblia: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Bien, reitero mi saludo cristiano. Pertenezco a Las Palmas del municipio de Curillo, Caquetá. Y por la gracia del Señor, hoy quiero contar mi testimonio. Creo que es una mañana que Dios nos concede y el cual nos motiva para reflexionar en nuestro corazón de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Desde el momento de la concepción, podemos decir que somos un testimonio porque Dios nos ha bendecido, nos ha guardado, y el motivo de estar hoy aquí, que podamos despertar con vida, es una bendición de parte del Señor. Entonces, desde allí parte nuestro testimonio, en que Dios nos haya guardado durante esos 9 o 7 meses que hayamos estado en el vientre de nuestra madre. Por la gracia de Dios, hace 14 años casé. Hoy el Señor me ha concedido una maravillosa familia y gracias a Dios por todo. Para mediados del 2013 me daba la espera de mi primer hijo, el cual, como toda madre primeriza, bueno, quizás sin alguna experiencia alguna, estábamos muy felices con mi esposo por la llegada de nuestro primer hijo. Desde que me di cuenta que estaba embarazada, asistí a los controles prenatales y gracias a Dios todo en el embarazo parecía que todo marchaba bien. No había nada como de qué preocuparnos. Pero llegado el momento en que empieza el proceso de parto, mi madre me ingresa al hospital porque mi esposo en el momento no estaba. Y cuando al llegar al hospital, una de las enfermeras, recuerdo que me dijo: ¿te duele la cabeza? Yo ese día le respondí: lo único que me duele es el estómago. Comenzaron a tomarme varios exámenes, muchas veces la atención y a suministrarme medicamentos. Luego la médica que estaba de turno en ese momento nos informa que debían de remitirme a la ciudad de Florencia, ya que presentaba un nivel de tensión muy alta y ya en ese momento, para ese momento ya me diagnosticaron con preeclampsia. Llega mi esposo y como a eso de las 12 de la noche me remiten y llegamos a Florencia. Recuerdo que el médico que me recibió en esa mañana comenzó a suministrarme medicamentos porque al parecer, o sea, a través de la droga podían hacer algo de controlarme la tensión y evitar que me realizaran una cesárea. Así pasó. Llegué temprano al hospital, pero eso de las 12 del día, la situación mía comenzó a complicarse y hay muchas cosas que aún todavía no recuerdo porque pasaron y solo por mi familia o los médicos que fueron los que nos contaron lo que había pasado. Pero lo poco que me recuerdo en ese momento fue que me llevaron a la sala de cirugía porque la tensión se me elevó a tal punto que perdí todas las fuerzas del cuerpo. Mi mirada se vio muy opaca, ya casi no hablaba. Fue algo que el médico, cuando me vio en esa situación, él mandó con urgencia a que fuera trasladada a la sala de cirugía porque estaba muy grave la situación mía.
Eh, Me realizan la cirugía, me sacan al bebé. Cuando el bebé nace, lo único que recuerdo fue que escuché que lloraba y de ahí no recuerdo más. No sé qué tantas horas pasaron, pero sí dice que fueron bastantes. Cuando desperté, recuerdo que habían unas enfermeras allí conmigo. En el instante en que yo despierto, sentí muchas ganas de vomitar y fue allí donde me di cuenta que empecé a vomitar algo rojo y me asusté mucho al ver que era sangre. Los médicos corrían, entraban, salían. Bueno, el hospital se alarmó, o esa parte de allí donde yo estaba. Comenzaron a evacuar mujeres que estaban allí en el lugar. Mm, yo comencé a decirles que tenía mucha sed, que quería agua. Ellos me manifestaban que no me podían dar agua. Yo no sabía en ese momento que uno de los puntos de la cesárea internos se había reventado, quizás al hacer fuerza cuando estaba vomitando. Entonces de inmediatamente tienen que llevarme a sala de cirugía nuevamente. Yo les manifestaba que tenía mucha sed, que me abrieran las ventanas, que tenía mucho calor. Ellos con angustia corrían, pero lo único que me decían era que lo único que me podían dar era suministrar suero en la, en la sangre, en la vena. Mi familia me cuenta que comenzaron a evacuar mujeres de allí del lugar y algunas de ellas salían llorando y comenzaban a decir que pesar, se va a morir, pero pues en el momento ellos no sabían de quién se trataba. Y al ver que sacaron a todas y que yo no salía, entonces ellos se acercaron más hacia las puertas de la entrada donde estaba, en el lugar donde estaba, y comenzaron a preguntar y el médico no daba razón. Una enfermera solo alcanzó a decir, hay alguien que se está muriendo, se está desangrando, y entonces empezaron a entrar sangre hasta que el médico tuvo que salir y contarles, decirles la situación en que yo estaba, que era una situación muy crítica, que necesitaban sangre y que iban a hacerme unos análisis a ver si yo resistía o si mi sangre era compatible con la que había allí en el banco donativo. Gracias a Dios sí fue posible que me inducieran esta sangre. Pero dicen que al otro día, pues que todo eso pasó, la verdad o sea, no tenía conocimiento de cuántas horas habían pasado, pero sí al otro día mi mamá dice que yo le pedí a ella que me abrazara, que me diera un beso porque sentía que me iba a morir. El médico decía que era porque, o sea, estaba alucinando, que estaba mal, pero que me iban a enviar a una clínica de un nivel más alto, donde necesitaban hacerme unos exámenes, pero pues que tranquilos, que todo estaba bien. Me remiten del hospital hacia la clínica y en medio de cuando íbamos en la ambulancia, no recuerdo en qué momento me subieron, la verdad no sabía ni que era yo la que estaba en la ambulancia. Me hice escuchar la ambulancia que iba con mucha urgencia, el sonido que llevaba era de la sirena, y yo recuerdo que en mente comencé a orar y yo decía, Señor, tenga misericordia de esa persona que va en esa ambulancia, que por el sonido que lleva ese carro sé que va muy grave. Permítele poder levantarse y testificar de tu nombre, devolverle la vida. Y comencé a orar así, sin saber que la persona que estaba allí era yo, porque solamente escuchaba, mas no sentía que mi cuerpo no respondía. Llegamos a la clínica, urgentemente me ingresan a la unidad de cuidados intensivos. El médico o la médica, la jefe, ordena realizar una diálisis y un coma inducido. Se reunieron los médicos del hospital y la clínica donde me llevaron con la entidad de salud a la que yo pertenecía, para evaluar la situación y ver qué posibilidades había de que yo fuera trasladada a Neiva. Y la respuesta de los médicos fue
que yo no aguantaba ni siquiera llegar, me iba en avión. Entonces debían entubarme sí o sí y que se hiciera lo que Dios quisiera. El médico que me hizo la cirugía siempre estuvo allí presente y él era uno de los que le aconsejaba a mi familia que estuvieran tranquilos, que todo iba a estar bien, que yo estaba bien. Mi familia en el desespero comienzan a llamar a familiares de un lado y otro. Algunos llegaron allá al lugar. Y es así cuando empiezo a escuchar que solo me hablaban. Escucho a mi esposo que me hablaba del niño. También escuché a mi papá que me hablaba de que tenía que ser fuerte, que estaba en manos de Dios. Y comencé a sentir que algo no estaba bien, aunque mi cuerpo no reaccionaba. Sentía que solamente era mi oído el que estaba allí. Mi esposo me hablaba del Salmo 103 de bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es por eso que este texto lo recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño, porque Dios hizo un milagro en mi vida. Estuve en coma durante una semana, me hicieron diálisis. Según el reporte médico, me hicieron que hacer una transfusión entre suero y sangre, 9 bolsas, porque había perdido demasiada sangre. Duré un mes con un catéter al corazón, el cual eso fue una experiencia, en el momento fue algo angustioso vivir de esa manera. Eh, Me quitaron parte de mi cabello para conectar mi cabeza, cables por todo lado. Duré varios días así que solamente escuchaba lo que me hablaban. Y luego despierto, los médicos muy contentos se acercaron, llamaron al médico que me había hecho la cirugía. Él llegó, me manifestó que él todos los días iba a verme cuando estaba en coma. Y recuerdo que una de las cosas que me dijo fue, eres un milagro, la verdad no pensé que te fueras a levantar de aquí, yo te traje aquí, pero pensé que te ibas a morir. Así pasaron muchas cosas que si en este momento las menciono, creo que el tiempo se nos iría muy largo, pero tuve experiencias muy amargas dentro de la clínica, en el sentido en que la droga era muy fuerte, muchas veces alucinaba, hablaba sola, miraba cosas, hablaba con gente que no existía. Los médicos, a veces cuando yo hablaba sola o en ocasiones, llegué a mirar 2 veces que alguien entraba al cual yo le tenía mucho miedo y no me inspiraba confianza. Cada vez que eso se me acercaba a la camilla, yo, yo me trataba de quitar los cables que tenía, me desesperaba, yo quería salir corriendo. Los médicos llegaron a la conclusión que algo raro estaba viendo, que era posible porque pues estábamos hablando de que era alguien que estaba entre la vida y la muerte y que aún, aunque yo estaba despierta, no tenía las posibilidades de salir viva de allá. Así concluyó, pasaron los días, supe que fue volver a iniciar de cero, a estar en una silla de ruedas, a tener que mi esposo me peinara, me bañara, me diera de comer, a volver como a ser una niña que no me podía defender yo misma. Luego me dan la salida con muchas condiciones, el médico, uno de los ginecobstetras, le da la noticia a mi esposo que yo nunca voy a volver a poder tener hijos. Había sido tan cruel la situación mía que yo no podía volver a tener bebés. Luego vuelvo a una cita médica con el médico de la cirugía. Cuando él me ve ingresar, él se sienta sobre el escritorio de él y me dice, Mónica, no lo puedo creer. De verdad, los milagros de Dios existen. Me confesó que el motivo del que él me remitió para la clínica fue porque él vio que yo me iba a morir y como a profesionales no le conviene que un paciente se les muera, entonces la única solución que él vio fue, me dijo él esto, te envié a la clínica a que te murieras allá para descartarme de lo que pasara contigo. Yo recuerdo que fue largo el proceso, muchos medicamentos, mis emociones cayeron al piso, fueron
5 años para recuperarme, mi peso, mi cabello, mis uñas no volvieron a ser igual. Había muchos motivos de agradecimiento por lo que Dios había hecho en mi vida. Sin embargo, en lo profundo había un dolor porque donde yo iba, en cualquier historia clínica o cualquier médico que yo asistía, siempre me decían: tienes un antecedente muy bravo, no te puedes volver a embarazar, el día que lo hagas va a ser peor porque te va a repetir muy duro esta vez y no lo vas a resistir. Tenía que volver a hacer unos exámenes para ver si yo podía volver a tener otro bebé. Si quería volver a tener otro bebé tenía que someterme a un largo tratamiento, pero luego yo me puse a estudiar y bueno, como que fue olvidando ese tema de volver a querer tener bebé. Mi esposo sí no estaba de acuerdo. Al paso de 6 años empecé muy enferma y tuve que asistir al médico. Allí el médico me da la noticia, me dice: estás embarazada. Tanto para los médicos como para mí fue una gran noticia. Para mi esposo fue algo que fueron unos meses donde lloramos mucho, los médicos no me daban muy buenos resultados. Siempre me hablaban con preocupación, como que tenía que vivir la vida como si fueran mis últimos días. Todos mis controles me los realizaron en Florencia, bajo mucha supervisión médica. El día del parto, el día que se llegó el momento de nacer mi segunda hija, me encuentro nuevamente con el mismo cirujano de hacía 6 años y me llega con unos papeles el cual me dice: Mónica, la verdad no entendemos qué pasó, te hicimos muchos exámenes, valoramos tu situación, ibas nuevamente para cirugía, todo indicaba que esta vez te iba a dar más duro porque tuviste preeclampsia y también eclampsia. Y de esta manera, y la manera en que a mí me había dado, fue una de las maneras más duras que es muy posible no resistir a una situación de esta. Pero me dice el médico: no sabemos qué pasó, esa enfermedad no está por ningún lado, te quitaste ese problema de encima. Entonces ahí yo entendí que Dios había hecho un milagro en mi vida. Primero agradezco a Dios y a la iglesia que estuvo muy pendiente en oración. Y bueno, ya hoy mis hijos, uno tiene, va a cumplir 13 años, que es el mayor, y mi niña tiene 5 años, o sea, a finales de este mes cumple 6, a los cuales todos los días les digo: su vida pertenece a Dios, porque mi niña muchas veces, o 2 veces, el médico me indicó que debía interrumpir el embarazo por causa de la situación. Pero miren, mis hermanos, que es aquí donde nosotros podemos entender que Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Que aunque nosotros miremos, o la ciencia médica, como médicos nos enseñan o nos dicen lo que ellos creen, lo que ellos sienten que pueden pasar, pero el último que tiene la palabra es el Señor y debemos aferrarnos a Él. Aferrémonos, confiémonos que por difícil que sea la situación, Dios tiene el control de todo. En esta historia hay mucho que contar, quizás el tiempo no nos da para contar muchas cosas que pasaron, pero solo puedo decir a Dios la gloria, a Dios la honra, porque si Él me permite hoy contar con vida y le ha dado la vida a mis hijos, es por su infinito amor y su misericordia. Así que mis hermanos, los motivo cada día que confiemos en el Señor. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios les bendiga. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Gracias, Cristo bendito,
Gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Amén, gloria a Dios. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión.